Tiene la palabra la diputada Cecilia Guerrero García. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero expresar un profundo agradecimiento a los miembros de la Comisión de Legislación Social y del Trabajo por haber tenido la deferencia de abordar el tratamiento de este proyecto, que no es la primera vez que se presenta, que lo intentamos en años anteriores y que no tuvimos la suerte de que el mismo sea considerado. En esta oportunidad sí, y se lo ha hecho con una gran apertura. Se ha convocado a la Comisión de Género del Colegio de Abogados, que también con mucha prontitud y con mucha generosidad han concurrido a la Cámara a dar su opinión e incluso a sugerir, hacer aportes y sugerir algunas modificaciones. Muchas veces hemos hablado de la cuestión de la violencia de género en distintas iniciativas que vienen presentando muchas diputadas y diputados que integran esta Cámara, y que pareciera que es un tema que no se agota y que no puede agotarse, porque el flagelo de la violencia de género perdura, se extiende y se manifiesta en formas extremas, como lo son los femicidios que le arrebataron la vida y los sueños a muchas mujeres de Catamarca. La violencia de género es considerada una ofensa, una grave ofensa a la dignidad de las mujeres, y esto es receptado normativamente a nivel internacional, fundamentalmente a través de dos cuerpos normativos convencionales de derecho convencional, como son la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW por sus siglas en inglés, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, conocida como la Convención de Belém do Pará. De estas normas tan fundamentales, que además, y siempre hay que recordarlo a esto, el ordenamiento constitucional argentino les ha dado la máxima jerarquía normativa al receptarlas y al incluirlas en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución de la Nación Argentina, con lo cual esta normativa internacional o estas normas de derecho convencional son señeras e informan todo el ordenamiento jurídico argentino y también las normas de derecho provincial. A nivel nacional, además de lo previsto por la Constitución, hay que destacar a la Ley Nacional 26.485, que procura promover y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, desterrar la discriminación entre los géneros, establecer condiciones aptas para sensibilizar, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, y así como el diseño, el desarrollo y la implementación de políticas públicas de carácter institucional sobre violencia en aras justamente de esa prevención, de esa sanción y de esa erradicación.
Si nosotros abrevamos en el orden jurídico local de la provincia de Catamarca, tenemos la ley 5.434 que ha entrado en vigencia a partir de su publicación en el boletín oficial, que ha operado en el mes de abril del año 2015 y que justamente sigue la línea sentada por la ley 26.485 y contiene disposiciones relacionadas con la lucha contra la violencia de género y contra la violencia familiar, o también llamada violencia doméstica, en aras justamente de esa prevención, de esa sanción y de esa erradicación. Yo hablo con mucho orgullo de la ley 5.434 porque fuera gestada a iniciativa de la ex gobernadora de la provincia, la doctora Lucía Corpasi, que muy preocupada por el flagelo de la violencia en nuestra provincia, envió el proyecto de ley a esta Cámara de Diputados, una ley muy amplia, muy abarcativa, que no solo que se quedaba con la protección de las mujeres y de las niñas, sino que avanzaba también hacia la protección de los niños, de las personas adultas mayores y también de los miembros o de las poblaciones LGTBIQ+, que también sufren, han sufrido y siguen sufriendo las consecuencias de esa violencia generada por un sistema de opresión como es el sistema patriarcal, por un sistema que ha establecido estereotipos, que coloniza las mentes, coloniza los corazones y vulnera por generar esas situaciones de violencia nacidas de las desigualdades estructurales que imperan en la sociedad. Decía, vulneran los derechos humanos de mujeres y de identidades disidentes. La Constitución Nacional, esto también lo dijimos en otras oportunidades, en su artículo 75, inciso 23, establece la necesidad de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Ley Suprema y por los tratados internacionales de derechos humanos, en particular respecto de las infancias, las mujeres, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. Está claro entonces que el mandato constitucional nos impone, nos exige, nos interpela a fines de legislar sobre esas medidas de acción positiva que procuren la protección de las mujeres y de las identidades disidentes en función de esas vulnerabilidades que el propio sistema patriarcal nos ha sometido durante siglos. Este proyecto de ley propone instituir a la violencia de género como un impedimento para acceder o permanecer
en el ejercicio de cargos públicos, pero digamos, no solamente para los funcionarios, sino también para todos los agentes del Estado provincial en cualquiera de sus poderes, porque la ley 5.434, que es ley provincial y a la que aludía al comienzo de esta locución, establece en su artículo primero como de interés prioritario para el Estado provincial la lucha para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Si nosotros analizamos, por ejemplo, las normas que regulan la actividad de los agentes estatales, tenemos la ley 3276, que es el Estatuto del Empleado Público, que entre otras cuestiones establece el deber de los agentes públicos de mantener una conducta decorosa propia del Estado oficial que invisten tanto dentro como fuera del servicio. En función de esta norma, nosotros lo que proponemos es considerar que quien comete actos de violencia de género, cualquiera sea el ámbito donde se lleven a cabo, incurre en una flagrante violación a ese deber de mantener una conducta decorosa y por lo tanto debe resultar configurativa de una causal que dé lugar a la aplicación de una sanción de separación de los cuadros del Estado. Sanción que podrá ser, de acuerdo a la entidad del hecho, una cesantía o una exoneración, proponiéndose graduar en cada caso cuándo el agente público sería pasible de cesantía y cuándo de exoneración. Aspiramos con esto a que sea una norma disuasiva, porque si el Estado debe priorizar la lucha contra la violencia de género, no puede amparar entre sus cuadros de funcionarios en sentido amplio, es decir, funcionarios propiamente dicho, y empleados, a quienes cometen violencia de género, pero también en aras de ser respetuosa de las normas constitucionales y de preservar la vigencia del principio de inocencia que tiene el raigambre constitucional en virtud de lo previsto por el artículo 18 de la Constitución Nacional, a los fines de disponer las medidas expulsivas o de separación de la administración, se requiere la condena con sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada por delitos cometidos en contexto de violencia de género, delitos agravados por violencia de género y delitos contra la integridad sexual, que también entrañan una gravísima violencia. Pero también contempla aquellas situaciones en las que, aunque el hecho en sí pudiera no ser configurado delito, la persona puede haber sido declarada agresor
de violencia familiar o de género en los términos del artículo 62 de la ley 5.434, que es la ley provincial de violencia a la que aludiéramos precedentemente. Y en cada caso se establece la cesantía para quienes hubieran sido declarados agresores en sede civil y la exoneración para quienes hubieran registrado condena penal por los delitos señalados anteriormente. También, y a consecuencia de una inquietud de los que plantearon los miembros de la comisión, la propia Comisión de Legislación Social y del Trabajo entendió que se podían dar situaciones especiales con relación a determinadas calidades de funcionarios y a quienes era necesario dejar perfectamente claro cuál era el procedimiento a utilizar, porque, por ejemplo, para aplicarles esa separación de los cargos que ejercían, cuando es un funcionario designado por un decreto que no tiene estabilidad, se lo saca por otro decreto, no hay mayores inconvenientes. Ahora, ¿qué pasa cuando es un legislador? ¿Qué pasa cuando es un miembro de la Corte? ¿Qué pasa cuando es un miembro del Tribunal de Cuentas? Obviamente hay que establecer cuáles son los procedimientos previstos constitucionalmente para que sea procedente la separación. Y, por ejemplo, en el caso de un legislador, tendrá que ser la Cámara a la que pertenece la que deberá decidir la separación, pero deberá decidirlo. Deberá decidirlo porque esta ley lo que está exigiendo es la separación del cargo. No les está diciendo que tal vez, quizás, y de acuerdo a la cara del cliente, se lo pueda separar. Está exigiendo que se lo separe. Lo mismo con relación a los miembros de la Corte de Justicia, que por imperio constitucional la única forma de remoción es a través del procedimiento de juicio político que establece la propia Constitución de Catamarca, como también respecto a quienes ocupen los cargos de gobernador o vicegobernador de la provincia. Y nosotros entendemos que en el caso de intendentes municipales, si los municipios tienen carta orgánica, tendrá que aplicarse los procedimientos establecidos en las respectivas cartas orgánicas. En los casos de los municipios que no cuentan con carta orgánica, deberán ser los consejos deliberantes quienes resuelvan la separación del cargo y los concejales removidos por procedimientos similares al de los legisladores, que será el propio cuerpo deliberativo quien deberá decidir la separación. Y en función de ello es que se establece que la ley, la presente ley, es de orden público, dada los intereses en juego, porque la Ley Nacional de Violencia de Género es de orden público. De manera tal que ninguno de los habitantes de este querido país podemos mirar para otro lado
y desconocer la obligatoriedad plena de sus disposiciones para ser aplicadas en todo el territorio de la nación, incluida, por supuesto, la provincia de Catamarca. Así que, señor presidente, nosotras, lo que aspiramos con esto es que realmente el Estado, como empleador, también sea implacable con relación a aquellos que cometen actos de violencia de género, porque nada justifica la violencia ejercida contra las mujeres. Pero además, y como una de las causas más comunes por las cuales las mujeres que son víctimas de violencia de género permanecen dentro del ciclo de la violencia, o una de las causas más fuertes es justamente la dependencia económica que muchas veces mantienen respecto de la persona de su agresor, y a fines de no dejar desprotegida a la víctima de violencia de género, se propicia consagrar el derecho para todas las mujeres que resulten víctimas de violencia y cuando su agresor sea funcionario o agente público y en función de esa violencia sea separado del Estado provincial, el derecho de la víctima de que pueda ingresar una vez producida la cesantía, exoneración o baja del funcionario, que puedan ingresar a prestar servicios en el Estado. A tales fines, se establece que el Estado deberá capacitar a las víctimas para que puedan ingresar a prestar servicios y que el ingreso deberá hacerse en el nivel inicial, en la categoría inicial del escalafón al que le correspondiere. Y para el ejercicio de ese derecho deberán cumplirse algunas condiciones. Entre ellos, que la víctima no tenga recursos y que no tenga medios de vida propio y que cumpla con el requisito de la idoneidad, que es un requisito constitucional. Así que reitero mi agradecimiento a los miembros de la comisión. Anhelo profundamente que el Pleno del Cuerpo pueda avanzar hacia la media sanción de esta iniciativa parlamentaria, porque en la medida que todos quienes formamos parte de los órganos del Estado nos comprometamos fehacientemente, realmente y con políticas públicas ciertas en aras de la prevención, de la sanción y erradicación de la violencia de género, podríamos haber dado un paso adelante en aras de la construcción de una sociedad libre de violencias y donde la dignidad de las personas, su vida, su libertad y su integridad sean verdaderamente respetadas. Muchísimas gracias, señor presidente.